Bueno, vamos a ver diferentes tipos de grafos que son estructuras discretas que conectan vértices con aristas. Es decir, vamos a tener un conjunto de vértices y un conjunto de aristas. Y veamos primero cómo es la representación gráfica de un grafo simple. Bien, aquí tenemos un ejemplo de un grafo simple. Tenemos un conjunto de vértices, en este caso 7 vértices, que se dibujan con un punto. Y las aristas que están en verde conectan esos vértices. Por ejemplo, esta es la arista E1 que consta de que tiene como extremos los vértices B1, B2. Las aristas son pares no ordenados. En este caso, al ser un grafo simple, no va a tener aristas múltiples, es decir, no puede tener más de una arista por cada dos vértices. Y esta representación gráfica es de ayuda para estudiar propiedades de grafos no demasiado grandes. ¿Sí? Y nos va a ayudar esta representación para formular y entender argumentos abstractos. Ahora veamos lo que es un multigrafo. Aquí tenemos la representación gráfica de un multigrafo. El multigrafo admite aristas paralelas, a diferencia del grafo simple. Es muy parecido, a diferencia de que entre dos vértices puede haber dos aristas, que se llaman paralelas. Y podemos decir que todo grafo simple es un multigrafo. Es decir, el grafo simple está incluido en el multigrafo, porque el grafo simple no admite aristas paralelas. Pero no todo multigrafo, por ejemplo este, es un grafo simple, porque este tiene aristas paralelas. Es decir, cuando hablemos de multigrafo, es cuando tengamos aristas, más de una arista entre cada par de vértices. Veamos ahora lo que es un pseudografo. Bien, cuando hablamos de pseudografos, nos estamos refiriendo a una representación gráfica de esta forma. Además de poder tener aristas paralelas, los vértices pueden tener bucles también. Es decir que todo multigrafo es un pseudografo, porque el multigrafo está incluido en el pseudo, pero no todo pseudografo es un multigrafo. Veamos ahora lo que es un grafo dirigido. Aquí tenemos la representación de un grafo dirigido. En este caso las aristas son pares ordenados, tienen una dirección, es decir, apuntan de B2 a B1 y de B1 a B2, ¿sí? A diferencia de los otros tres que vimos recién. Se admiten bucles, pero no se admiten aristas paralelas, es decir, aristas con el mismo sentido. Siempre si hay aristas paralelas van a tener una en un sentido y la otra en el otro sentido. En este caso estamos hablando de un grafo dirigido. Veamos ahora lo que es un multigrafo dirigido. Bien, aquí tenemos el caso del multigrafo dirigido, que este sí admite aristas múltiples, es decir, aristas que tengan el mismo sentido, que apunten al mismo vértice. Por ejemplo, hay tres aristas que van de B3 a B4. Acá hay dos aristas que van de B2 a B1 y una de B1 a B2. En ese caso también admite bucles, estamos hablando de un multigrafo dirigido. Bien, veamos ahora la terminología básica para grafos no dirigidos. Ya sabemos cuáles son los diferentes tipos de grafos, entonces podemos decir que este es un grafo simple, ya que no admite aristas paralelas ni bucles. Vamos a introducir ahora dos definiciones en las que vamos a hablar de vértices adyacentes. Cuando dos vértices son adyacentes, cuando comparten una arista, es decir, cuando hay una arista que los conecta. Por ejemplo, A y B son adyacentes, B y C son adyacentes, E y C son adyacentes, C y D son adyacentes. D y G, por ejemplo, no, porque no hay ninguna arista que los conecta. Por otro lado, tenemos el grado de un vértice, que es la cantidad de aristas que inciden en ese vértice. Vamos a decir que una arista, por ejemplo esta arista, incide en el vértice B, porque está conectado con el vértice B. ¿Cuántas aristas inciden en A? 2 aristas. ¿Cuántas aristas inciden en F? 4 aristas. Entonces, ¿cómo lo vamos a denotar a eso? Con la siguiente notación. Con esta letra griega vamos a definir lo que se llama el grado de un vértice. ¿Qué es el grado de un vértice? La cantidad de aristas que inciden en ese vértice. Por ejemplo, en el vértice A inciden 2 aristas. Quiere decir que el grado del vértice A es 2. El grado de B es 4, que hay 4 aristas que inciden en B. El grado de C es 4, el grado de D es 1, el grado de G 0. Bien, veamos otro ejemplo. Bien, ahora tenemos un pseudografo
que además de tener aristas múltiples o paralelas, puede tener bucles también. Y en particular el vértice que tiene una sola arista se lo denomina hoja, y el vértice que no tiene ninguna arista incidente se le dice vértice aislado, cuyo grado es 0, lo vimos anteriormente. Entonces, para este grafo, los grados van a ser el grado de A, 4, porque hay 4 aristas que inciden en A. En el caso de los bucles, lo que se cuenta para el grado son 2 veces. Entonces, si yo sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es decir, el bucle incide 2 veces en el vértice, por eso se suma 2. Es decir, que el grado va a ser 6. El grado de E es 6 también, hay 6 aristas. El grado de C es 1 y el grado de D es 5. Y ahora, ¿qué pasa si sumamos los grados de un grafo? Veamos el siguiente teorema. Este teorema nos afirma que la suma de los grados de los vértices es igual al doble del número de aristas. Y se va a cumplir así tenga aristas múltiples, bucles o sea un grafo simple. Entonces verifiquemos si se cumple para el grafo G. El grafo G, yo lo primero que tengo que hacer es sumar los grados de todos los vértices. En este caso tenemos 2, más 4, 6, más 4, 10, más 1, 11, más 3, 14, más 4, 18, más 0, 18. La suma da 18 y eso es igual al doble del número de aristas. Si yo despejo el número de aristas, me queda 18 dividido a 2 igual a E, que son las aristas, y esto me da 9. Quiere decir que el grafo G tiene que tener 9 aristas. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se cumple. Entonces tiene 9 aristas. ¿Sí? Ahora veamos el grafo H. La suma de los grados. 4 más 6, 10. Más 6, 16. 17 más 5, 22. Entonces 22 es igual al doble del número de aristas. Despejo el número de aristas y me da 11. Quiere decir que el grafo tiene 11 aristas. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Está correcto. ¿Sí? Este teorema nos va a servir también para determinar si existe o no un grafo, que ya lo vamos a ver más adelante. Y acá tenemos otro teorema que nos afirma que todo grafo no dirigido tiene un número par de vértices de grado impar. Es decir, una cantidad par de vértices de grado impar. Entonces me fijo, este grafo, ¿cuántos vértices tiene de grado impar? 1, 2. 2 es un número par, entonces tiene un número par de vértices de grado impar. Este tiene un vértice de grado impar y otro, tiene 2. Un número par de vértices de grado impar. Es decir, se cumple para todos los grafos no dirigidos. ¿Y qué pasa si queremos calcular los grados de un grafo dirigido? Acá hay que tener cuidado porque no es como en el caso anterior para los grafos no dirigidos. En los grafos dirigidos vamos a tener grados de entrada y grados de salida. A los grados de entrada lo vamos a denotar con la letra delta y un signo menos arriba, ¿sí? Son los grados de entrada, por ejemplo el vértice A, que son la cantidad de aristas que tienen a A como vértice final, es decir, todas las aristas que apuntan hacia A. En este caso tenemos una y el bucle 2. Los bucles se cuentan tanto como de entrada como de salida. Bien, en el caso de los grados de entrada de B, ¿cuántas aristas van a parar a B? Es decir, tienen a B como vértice final. 1, 2 y 3. 3. Para C tenemos una y el bucle 2. 2. Y para D, por último, tenemos 1, 2. 2 para D. Bien. Ahora veamos los grados de salida. Los grados de salida se denotan con el signo más y vamos a calcular para cada vértice su grado de salida. Es decir, tenemos que ver cuántas aristas ahora tienen a ese vértice como vértice inicial, es decir, cuántas aristas salen del vértice. Para A tenemos una, porque sale de A,
y el bucle también, 2. Ya dijimos que los bucles se consideran como grados de entrada y de salida. Ahora, se cuentan tanto para los grados de entrada como de salida. Para el caso del vértice B, ¿cuántas aristas tienen a B como vértice inicial? 1. A C tenemos 1, 2 y el bucle 3. Y para D tenemos 1, 2, 3. Bien. Ahora vamos a ver un teorema que me afirma que la suma de los grados de entrada y la suma de los grados de salida es igual al número de aristas. Aquí está el teorema, me dice que sea un grafo G dirigido, entonces la suma de los grados de entrada es igual a la suma de los grados de salida y es igual al número de aristas. Esto nos puede servir también para verificar si esto lo hicimos bien. Entonces sumemos los grados de entrada. Tenemos 2 más 3, 5, más 2, 7, más 2, 9. Acá tenemos 9. Tiene que ser igual a la suma de los grados de salida. Tenemos 6, 7, 8, 9. Hasta ahí vamos bien. Y hay que contar las aristas y ver si hay 9 también. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y 9 ahí. Se cumple el teorema.